Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Hace unos minutos en el portal del diario Perú 21 apareció la nota en relación a que la Fiscalía ha formalizado la investigación preventiva o preparatoria contra Alejandro Toledo. Los delitos son tráfico de influencia y lavado de activos. Contra él, contra también Jorge Barata y Joseph Maiman. Es importante señalar lo siguiente según lo que dice Perú 21. Dice que fuentes han señalado que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro formalizaría el pedido de prisión preventiva para Alejandro Toledo mañana martes. Según el periódico y el portal Perú 21, mañana martes se va a básicamente formalizar la detención o la prisión preventiva. Era necesario formalizar la investigación preparatoria porque de esta manera se puede solicitar la medida de prisión preventiva para el expresidente, señala Perú 21 según las fuentes. De formalizarse el pedido de prisión preventiva, también estaría incluida el pedido de orden de captura internacional. Eso es lo que tenemos como información de hace unos minutos y queremos ahora conversar con la congresista Ana María Choquehuanca del PP Caosismo para que nos comente, bueno, cómo están viendo desde la perspectiva del gobierno la situación del expresidente Alejandro Toledo. Congresista, buenas noches. ¿Qué tal? Le escuchamos. Bueno, en verdad esta situación que se ha generado es una situación que ya, bueno, particularmente en mi caso como congresista, yo siento que el señor no va a volver. Y no va a volver porque si él quisiera ponerse derecho, no estaría utilizando a su esposa. Bueno, que ella siempre ha tenido sus exabruptos, es conocida por esto y queriendo inclusive involucrar al presidente de la República en estos actos, ¿no? O sea, esta situación. La posición del fiscal me parece la correcta. El allanamiento que hizo la casa es lo más correcto también, porque definitivamente no se iba a pedir un permiso para que ellos pudieran ingresar y él pudiera nominar a alguna persona, designar a alguna persona para que dieran un permiso que en verdad no necesitaban requerirlo tampoco, ¿no? Entonces, creo que en este estatus, en esta situación, si el señor quiere involucrar al presidente o la señora dice que sabe algo, bueno, en primer lugar, complicidad. Porque si ella sabe algo realmente que es tan grave como lo que dice, entonces debería haberlo dicho en su momento. Y por otro lado, que venga aquí al Perú, que declare ante el juez, que declare y diga todo lo que sabe y que se defienda también, ¿no? Vale ese comentario final suyo para repreguntarle sobre si usted ha hablado con el presidente Pedro Pablo Kuczynski al respecto de esa frase de la señora ex primera dama Elian Carp. Bueno, nosotros el día de hoy hemos tenido una reunión, nos reunimos con el presidente cada 15 días, en una reunión de bancada. En verdad no había mucho que preguntar porque el presidente no tiene nada que ver. Sí, hoy día hemos estado los de la bancada con el presidente. ¿Él ha mencionado algo sobre la frase? No, al respecto. Y nosotros no consideramos pertinente tampoco poderle preguntar algo que de suyo y de hecho nosotros pensamos que no tiene un asidero ni legal, no tiene ningún asidero. La señora siempre ha estado acostumbrada a este tipo de actuaciones, a este tipo de cosas, en decir, y sus exabruptos, lo vuelvo a repetir, siempre. Entonces, para nosotros yo creo que eso está de más, ¿no? ¿Usted considera que lo que ha dicho la señora Carp es un exabrupto? Yo pienso que sí, porque el presidente no tiene nada que ver, o sea, ¿de qué lo está? Ni siquiera ella manifiesta y dice algo coherente, es algo que dice, no, yo sé mucho, o sea, a mí me parece ya que esos son, ella no les queda, no tienen más que decir. Le pregunto lo siguiente, porque me da la impresión que usted hace una especie de acto de fe sobre el presidente sin siquiera haberle preguntado a él. Bueno, el presidente en realidad no tenía ningún comentario que hacer al respecto porque estaba de más. El presidente no tiene nada que ver. Es una imputación que hace la señora Ella la hace Carp a su libre albedrío, como todas las que hace, a todos los que a quien ella le da la gana, por decirlo de alguna manera. Y el presidente no tiene nada que decir al respecto porque no tiene nada que ver. Por eso, yo le pregunto, ¿usted asume que no tiene nada que ver porque el presidente no le dijo nada? No. Bueno, es una posición interesante. ¿Qué va a pasar a continuación con respecto a la, digamos, perspectiva que se hable políticamente con respecto al señor Toledo y a sus exministros? Hay un ministro o una ministra de Estado que ha pertenecido a la ONG del señor Alejandro Toledo, que ha recibido dinero de la firma Odebrecht. Bueno, la señora es ministra de Estado hoy, ministra de la Mujer. La señora Ana María Romero.
Muy bien. Hay muchos comentarios de políticos en relación a que la señora ministra debe dar un paso al costado. ¿Cuál es la posición de la bancada y de ustedes con respecto específicamente a la señora Romero? Bueno, que nosotros sabemos el trabajo de la señora Romero, es una persona que viene trabajando en forma seria, en forma responsable también, en la cartera que se le ha asignado. Y sí, dicen ahí que incluso recibió $17.000 esta ONG que ella ha estado, ¿no?, conduciendo. Yo he visto como 90.000, pero en todo caso, Bueno, la cifra la sea cifra es lo una de o la menos, otra. así es, ¿ya? Pero definitivamente yo no sé hasta dónde podríamos involucrar a las personas en el hecho de haber estado en una organización donde los fondos pues eran de la ONG simplemente, ¿no? En eso todavía a mí me hubiera encantado, y voy a hablar con la señora Ana María Romero, porque sí nos gustaría que ella nos dé también detalles de la relación que tuvo con la ONG en cuanto a los ingresos que ellos percibían. Eso es muy importante, pero definitivamente para nosotros la señora Romero no debería irse porque la oposición lo pide, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber un asidero legal, una imputación mucho más certera, mucho más precisa acerca de ella, que, por ejemplo, que ella conocía efectivamente de dónde venían esos fondos o quién era Odebrecht en ese momento, y si ella tiene alguna responsabilidad, pues va a tener que asumir la consecuencia, que yo no creo en verdad que ella la tenga, ¿no? Porque claro, nos enteramos ahora que esto estuvo ocurriendo durante finales del mandato del presidente Alejandro Toledo, ¿no? Había sido ministro de Economía el presidente Kuczynski. Sí. Había sido también y ha sido también presidente de Consejo de Ministros hasta el final del mandato del presidente Alejandro Toledo. Hay una relación entre el presidente Kuczynski actual y el expresidente Alejandro Toledo de trabajo permanente justo en el periodo de tiempo en que se gesta posiblemente este acto de corrupción. Por eso es la suspicacia y las preguntas que el público se hace. Y entonces usted nos dice que no le pregunta al presidente porque le parece que no viene al lugar, es su posición respetuosa, y usted dice que no le ha preguntado todavía a la señora Romero porque no ha habido quizá oportunidad. Pero entonces, no ha habido oportunidad. Claro, el público se pregunta, ustedes que son congresistas de la República y tienen la misión de fiscalizar, deberían preguntar, no quizá públicamente, no molestar a nadie con la pregunta, pero por lo menos tener una respuesta puntual, porque sí corresponde a la investidura que usted tiene, ¿no? Más allá de que no se trata de faltarle respeto a nadie, sino simplemente de saber, bueno, hay una posición clara del presidente, ha dicho que no tiene nada que ver, perfecto, para ustedes es suficiente con su testimonio, sí, pero no asumir porque él se queda callado, y tampoco preguntarle a la señora ministra, que debería, me parece, comentarlo, o le parece a usted que no es mejor tocar el tema. No, el tema hay que tocarlo, y es más, el presidente ha manifestado en reiteradas oportunidades de que se va a aplicar la ley, caiga quien caiga. O sea, aquí no vamos a blindar a nadie. Ahora, en el tema del presidente y en el tema de la aseveración que hace la señora Carp, nosotros, lo que creo que no me he dejado entender, nosotros no hemos ahondado en el tema porque el presidente simplemente manifiesta no tener nada que ver, o sea que no, es algo que sale, digamos, de lo que él podría explicar, porque es una acusación seria, porque es una acusación que ella directamente le hace y le dice de qué se trata. No hay nada. Entonces, ¿el presidente qué puede decir al respecto? Él no tiene nada que ver. O sea, siempre él ha manifestado que él nunca ha estado involucrado en este tipo de situaciones, ni mucho menos en todos los nexos y las cosas que se han producido por el caso Odebrecht. Pero ¿no? concretamente para este caso de lo que la señora Carp ha señalado, ustedes no han recibido del presidente una posición, ustedes no han recibido en esta reunión que ha tenido hoy de bancada con él no ha hecho una palabra sobre el tema. No, claro que sí, él absolutamente, o sea, él nos ha manifestado que no sabe ni siquiera a qué se está refiriendo porque no tiene nada que ver. Ella habla de lobbies, ¿sí? Habla de lobbies, habla de cositas que dice que ella tiene conocimiento, que las diga. El presidente podrá en determinado momento hacer sus descargos, seguramente, pero no hay nada. O sea, a eso me refiero. Es importante, congresista, que le insista, disculpe usted la insistencia justamente porque queda una frase dicha de una ex primera dama. En esta circunstancia, es la esposa del expresidente Toledo, que ha sido, como decía Pedro Pablo siempre, su jefe, ¿no es cierto? Ha sido presidente de la República del Perú
y ha tenido como ministro de Claro. Economía 2 veces al presidente Kuczynski y una vez de presidente de Consejo de Ministros. No es poca cosa, la relación es una relación importante. Entonces, por eso es que frente a un comentario de la señora Karp, que podemos seguramente no estar de acuerdo o quizá no valorar porque creemos que es una amenaza que dice seguramente como un manotazo de ahogado, perfectamente podemos calificar de cualquier manera como las personas deseen a esa aseveración. Pero la pregunta era, con todo respeto, sobre si el presidente había dicho a los congresistas de su bancada: miren, con respecto de esto, quiero decirles que no hay nada. Exactamente. ¿Así ha sido? Exactamente. Que Muy no, bien. no hay nada que decir. No hay nada que decir porque no tienen, o sea, ni siquiera tiene una idea. O ¿Y sea, qué palabras usó el presidente exactamente? bueno, en realidad nosotros conversamos varios temas. Ese tema fue más que todo como nosotros no vamos a, como le digo, nosotros no vamos a increparle al presidente situaciones como esta. Nosotros podemos preguntar, tenemos conversaciones muy fluidas, muy abiertas, y cuando se llegó al tema, en el comentario que se hace, simplemente se le dice lo que dijo Elian Karp, presidente. No, yo no tengo nada, absolutamente nada que ver. Ella, en realidad, para nosotros ella puede hablar lo que quiera hasta que no tenga un asidero y decir de qué se trata. O sea, no sé, creo que no me dejo entender. Ella no dice nada. Ella dice, yo sé cositas, ha hecho lobbies. Al presidente siempre lo han acusado de que hace lobbies, de que es lobista. O sea, y se han pasado mucho tiempo, muchos políticos, diciéndole lo mismo, pero nunca le han dicho frontalmente a qué lobby se refieren, a qué cosa le están increpando. O sea, ese es el tema. Entonces, la señora cae en lo mismo. Yo sé, dice, que lo diga. ¿Por qué no vienen y lo dicen? ¿Por qué no vienen y lo acusan? Deberían hacerlo directamente. Ella no tiene por qué hacerlo a través de redes ni donde está, que dice que hasta se va a la OEA, bueno, en fin, pero que venga aquí al Perú y que lo sostenga. En cuanto lo sostenga, el presidente también, obviamente, va a tener que decir y que responder lo que ella quiere increparle. En el caso de la ministra Romero, ustedes también, digamos, como bancada, han decidido pedirle una explicación a la señora ministra o hacer una defensa de ella políticamente. Usualmente, ¿Ha habido una conversación con el presidente al respecto de ella? No, porque esto recién ha ido avanzando. Este tema ha ido avanzando recién conforme ha Pero es de transcurrido la dominio tarde. público desde hace semanas, sí. ¿no? ¿De quién? ¿De la ministra? Sí, claro. El tema de las... El tema que la ministra ha sido miembro importante sí, de la ONG, donde ha estado el señor Alejandro Toledo, y en esa ONG la señora ministra ha tenido algún tiempo colaborando con el expresidente, y esa ONG ha recibido dineros de la firma brasilera. Entonces, por eso era la pregunta, ¿no? Claro, nosotros usualmente cuando... o sea, nosotros también tenemos reuniones con los ministros y la señora Romero se va a reunir con nosotros. Seguramente ahí nos va a dar una explicación amplia de cómo es que se ha manejado esta ONG y hasta dónde ella, digamos, ha tenido de repente el involucramiento y todo lo que se está diciendo ahora. Ahora simplemente bueno, en fin, con nosotros vamos a esperar a que ella misma nos diga cómo es esta situación, cómo se ha desarrollado. Nosotros no tenemos injerencia, por ejemplo, en el Ejecutivo para poder, digamos, interpelar o qué sé yo, a la ministra en este caso. La ministra todos los ministros en realidad son muy abiertos. Pero usted y sí seguramente el día de mañana... Usted puede interpelar a cualquier ministro. Dentro del Congreso, sí. Bueno, Pero obviamente dentro del Congreso. Claro, yo usaba el término en realidad en el caso nuestro de que poderla, digamos, esa injerencia de poder llamarle y decirle, oiga, o algo como de una manera impositiva, yo creo que no se trata, y no es mi intención, que se, digamos, suponga que le estoy pidiendo que usted increpe a la ministra. Simplemente lo que le preguntaba yo era si ustedes habían tenido la curiosidad que corresponde a un congresista frente a un hecho público de preguntarle a la ministra con la mayor de las cortesías y si quiere amistad, hay este rumor o hay esta información que es cierta. ¿Nos puedes comentar qué cosa hay al respecto sin que se vaya a sentir una agresividad? Sí, es verdad. No es solamente curiosidad.
es más bien una responsabilidad de parte nuestra, como bien usted lo ha dicho. El tema es el siguiente, la ministra ha estado viajando por las zonas de los huaicos, las zonas de desastres naturales. Todos los ministros lo han estado haciendo. Quizás no ha habido este fin de semana la oportunidad, pero mañana sí vamos a tener esa oportunidad y ella nos va a explicar cuál ha sido su participación, su involucramiento, cómo es que se ha desarrollado, cómo es que ella ha estado al frente y bajo qué términos, qué injerencia, en fin, toda la explicación que ella nos va a dar, y yo sé que va a ser muy abierta, también muy franca, porque siempre ha sido así, nuestra relación con los ministros es bastante abierta. Entonces yo creo que ahí mañana será que nosotros podemos estar en posición de manifestar también lo que ella nos diga, ¿no? Muy bien, congresista, le agradezco mucho por su paciencia gracias. y por su tiempo. Absolutamente. Muy amable, sinceramente, por acompañarnos en Redes y Poder. Muy amable. Amigos, seguimos con el programa. Ahora vamos a tener una entrevista con el doctor Martín Santibáñez y tiene que ver, por supuesto, con lo que también comentó el día de hoy el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que estuvo aquí también hace unos días, ¿no? Y él ha señalado con claridad que hoy o mañana el señor Hamilton Castro estará formalizando la investigación preparatoria contra Alejandro Toledo, cosa que ya ocurrió, como le comentaba al principio. Una vez formalizada y comunicada, es probable que se dicten cautelares, que es prisión preventiva y probablemente captura internacional en consecuencia. Es casi seguro que el día de mañana se va a llevar a cabo esta precisión del Poder Judicial que tiene que ver básicamente con el pedido de prisión preventiva y captura internacional contra el expresidente Alejandro Toledo. Un tema duro, un tema, digamos, difícil de procesar, seguramente con mucho más intensidad para quienes han creído electoralmente en el doctor Alejandro Toledo, quienes han sido Perú posibilistas o son todavía Perú posibilistas. Seguramente algunos de ellos todavía están incrédulos frente a lo que está pasando, o de repente consideran, como dice la señora Carp o dice el presidente Toledo, que esto es una conspiración de sus enemigos. ¿Qué piensa con respecto a ese tema Martín Santibáñez, que es un abogado, un pensador de la política peruana, pero además él es columnista y analista político? Martín, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso, muchas gracias. Tu reflexión en torno a lo que estamos viviendo y a la inminencia del pedido de prisión preventiva y captura internacional contra Alejandro Toledo, expresidente de la República y en su momento, digamos, quien se erigió como la honestidad, como el mayor ejemplo de la lucha anticorrupción y por lo tanto en un ejemplo y referente de la política peruana y que hoy vemos complicada su situación. Es una vergüenza nacional, ¿no? Lo que estamos viviendo es un deshonor para todo el país, es una vergüenza para nuestro pueblo y es un pésimo ejemplo para las nuevas generaciones, ¿no? También es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Durante años el país ha tenido que soportar una polarización artificial creada por el señor Toledo y sus aliados, los miembros de este colectivo progresista Caviar, que durante años se han presentado ante la opinión pública como la reserva moral del país, como los decentes, como los que estaban en el lado decente de la política, ¿no? Y se han permitido durante años sermonear a todo el mundo acerca de lo que está bien y lo que está mal. Y se han permitido durante años un ataque a todos sus enemigos políticos, a Fuerza Popular, a Keiko Fujimori, a Lapra, a Alan García, a todos, incluso a la iglesia, han maltratado incluso a un cardenal en este país, ¿no? Y son estos señores que durante años se presentaban como el epítome de la decencia, los grandes defensores, la reserva moral del país, los que hoy día están cayendo muy hondo, envueltos en un escándalo terrible, el mayor escándalo de corrupción en nuestro país, en la historia del Perú, ¿no? Es una vergüenza y es un deshonor para el país, ¿no? Ahora, es un hecho que complica hasta qué punto a la política en el Perú, que más bien busca seguramente en el pensamiento, en el sentimiento de los jóvenes, nuevos líderes, ¿no es cierto? Y entonces lo que ven en esta situación de acusación, por lo menos ahora de un expresidente ya bien concreta y posiblemente
en las siguientes semanas veremos desfilar a otros personajes de la política, digamos, que han sido y han estado en lugares estelares. Bueno, ¿eso le afecta al sistema político? Por ¿En qué supuesto. manera? Y tú eres además un profesor universitario. La pregunta que te hago es, ¿cómo se puede enfrentar esa desesperanza que se genera cuando uno ve caer a un líder determinado? Puede uno estar de acuerdo o no de acuerdo con el señor Toledo, pero él ha sido un líder y ha sido el representante de todos los peruanos durante 5 años. Es un hombre que ha viajado por el mundo después como expresidente, en conferencias en todo el mundo, hablando aquí y allá como expresidente del Perú. Ya, esto es un golpe hacia muchas creencias y pensamientos también, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es que se puede resolver, cómo se puede iniciar el proceso de solucionar esta situación que genera de plano un hecho como este? Está claro que la crisis de corrupción que estamos atravesando va directamente contra el corazón del país. Va a la raíz del país. ¿Y cuál es la raíz? Lamentablemente tenemos que decirle a nuestros jóvenes que ellos son la esperanza, porque gran parte del árbol de la República Peruana está podrido, ¿no? Tenemos que podar esa planta. Y son los jóvenes, la nueva generación, la que está encargada de esa gran tarea de regeneración. Son los jóvenes los que tienen que sacar adelante al país ante esta grave crisis de principios y de valores, porque ellos no han participado de este saqueo del Estado peruano, ¿no? Entonces sí, por supuesto que la caída de Toledo y de todas las personas que están involucradas a Odebrecht y a la corrupción brasileña afecta al sistema institucional peruano. Pero yo tengo esperanza. Yo creo que en el Perú, a pesar de que hemos entregado el país a una clase dirigente extranjerizante y corrupta, yo creo como el doctor Solari que del Brasil vino la corrupción, pero no nos olvidemos que aquí, en este país, los peruanos han sido aliados de esa corrupción. Los peruanos se han dejado corromper por la corrupción de Odebrecht, ¿no? Entonces, creo que el problema no está solamente en un país extranjero, sino en el corazón de nuestro país. Y si el problema está aquí, aquí también tiene que estar la solución. Ya, pero ahí viene el tema, Martín. Tú has tocado muy bien el asunto porque al final de cuentas no es ni siquiera los que votaron por Toledo. En realidad el sistema político es el que está complicado aquí. Y entonces yo por eso te preguntaba, ¿qué cambios se deberían introducir, ¿no?, para que tratemos de que esto no vuelva a ocurrir? Fíjate, este debate se abrió en el 2001, a raíz de lo que pasó en la época del gobierno del presidente Fujimori. Se abrió el mismo debate, la desesperanza, la frustración, y entonces aparecieron todos los que señalaban que venía el tiempo de la decencia, y lo que te has señalado muy bien, ¿no es cierto? Ya, pero ya han caído, hemos visto entonces, en lo mismo que criticaban, pero peor todavía, ¿no es cierto? Porque Sí. entonces ahí lo que es, o sea, yo digo que te voy a salvar y termino yo hundiendo Sí. todo peor. Y entonces, bueno, ¿cuál es el camino Bueno, para salir de esto? El presidente dijo que hay que pasar la página en algún momento, ¿no es cierto? No sé bien a qué se refería, pero ¿qué hay que hacer? Más allá que el joven sea la esperanza, de acuerdo, ya, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se va a cambiar institucionalmente? me temo que el problema va mucho más atrás, que va más atrás del Fujimorismo, ¿no? de la gran crisis que hubo con Alberto Fujimori. Me parece que esto se ha convertido en algo endémico en la historia del Perú. Y lo comentamos en algún programa aquí, ¿no? Hace 100 años, Víctor Andrés Belaúnde decía, hay crisis de corrupción y de instituciones en el país. Y esa crisis repercute en la economía, en la empresa, en la clase dirigente y tiene, y este fue su gran aporte, tiene una raíz moral. ¿Qué tenemos que hacer institucionalmente? Tenemos que hacer que las instituciones funcionen. Las instituciones en nuestro país no son instituciones originales. Chiquita, alguien me escribe, está en el ADN del peruano ser corrupto. Eso es ¿Tú crees falso, eso es falso. Hay que rechazarlo y hay que decirle a nuestro amigo que te escribe eso que no pierda la esperanza. Aquí en el Perú hay millones de personas que rechazan totalmente lo que está sucediendo y lo que ha pasado y que rechazan toda la historia de corrupción del país. Pero hay que decirle a esas personas que el problema no está tanto en las instituciones y en las reglas de juego. No está en las leyes, no está en el derecho, no está... El problema está en nosotros.
somos nosotros los que hemos permitido que los hipócritas, que los fariseos, señalen con el dedo a sus rivales políticos y les digan, tú eres corrupto y yo soy decente, y tú tienes que irte de la política y yo me tengo que quedar. Nosotros hemos permitido que los hipócritas y los fariseos de la política gobiernen durante 15, 17 años, se mantengan en el poder e intenten dividirnos para siempre. Entonces, tenemos que decirle a la gente que las instituciones se cumplen, las reglas de juego se cumplen en un país si hay gente buena que se lance a hacer cumplir las instituciones. Toda la diferencia la hacen las personas y por eso es que este momento puede cambiar la historia del país si es que logramos convocar de verdad a los mejores. Y no como sucedió después de la caída de Alberto Fujimori, en donde no llegaron los mejores. Llegaron las personas que lo que querían era una venganza política sobre un movimiento muy concreto. Y lo que querían era no solo la venganza, sino también presentarse ellos mismos ante la población como los grandes depositarios de la moral nacional. Ahora sabemos que eran hipócritas, ahora sabemos que eran fariseos, ahora sabemos que ellos lo único que querían era su provecho personal y la corrupción del Estado, y por lo tanto tenemos que llamar a la gente que no piensa como ellos a que gobiernen el país, ¿no? Eso es vital. Ese es el único camino realmente. Ahora, a ver, corruptos han habido en la historia, hay, por lo que estamos viendo, y van a haber en la historia futura del Perú también. La pregunta es, ¿cómo el sistema democrático se va a defender de la corrupción? Porque entonces entramos en un dilema tremendo. Tenemos que encarcelarlos. Principio. Tenemos que meter a los corruptos en la cárcel. Tenemos que condenarlos a la muerte civil. Los romanos lo hicieron hace 2000 años. Damnatio memoriae. Nunca más tienen que volver al poder. Tienen que apartarse de la política. Tienen que ser proscritos. Tenemos que tener un sistema de proscripción política en el país. Nunca más deben de dedicarse al bien común, a la cosa pública, porque no entienden qué es el bien común. Ellos están buscando su provecho personal. Y tiene que ser un sistema muy eficaz. Tienen que caer, lo hemos dicho varias veces, los peces gordos. No los pequeños... No los murmuis. Claro, no los nemos de la política peruana. Tienen que caer los peces gordos y tienen que ser encarcelados. Así es. Tiene que caer Moby Dick. Y no tenemos que rendirnos en la persecución de Moby Dick. Pero ahí no termina el asunto. Tenemos que decirle a la gente que está harta de lo que está pasando en el país, que no es cierto que todo el mundo tiene que robar y hacer obra, que no es cierto que el país está podrido hasta sus entrañas. Lo que pasa en el Perú es que la gente buena tiene miedo. Y hay que decirle a esa gente que no debe tener miedo, que tiene que sentirse segura de que es posible encarcelar a los corruptos, por un lado, y que es necesario que su valentía, su esperanza, se traduzca en una participación en el Estado. Hay que llamar a la gente buena al Estado. Y lo dice toda la teoría política a lo largo de los siglos. Si tú, que eres una persona buena, no te comprometes con el gobierno de tu país, tu castigo va a ser que te van a gobernar los hipócritas, los corruptos y los fariseos. Por lo tanto, comprométete con el gobierno de tu país. Bueno, ahí está el desafío, Martín, porque muchas personas ven por televisión el espectáculo que estamos asistiendo y la percepción que tienen es que quisieran apagar el televisor y quisieran irse corriendo del país porque sienten una enorme desesperanza y frustración y rabia e indignación, ¿no? Lo que decía Lucho Solari, pero lo que está en las redes sociales se expresó de muchas maneras, ¿no es cierto? La gente dice, esto no da para más, estamos realmente en una situación muy, muy delicada. Si no participa en política la persona que nos ve, mucha gente, digamos, mayor, por decirlo de alguna manera, nos sigue en Redes y Poder. Yo sé que hay muchas señoras que nos siguen, siempre los saludamos, a los señores que nos ven también con mucho respeto. Y jóvenes también nos siguen en las redes sociales, nos siguen acá y se preguntan cómo se puede solucionar este problema. La gente quiere a veces apagar el televisor porque no quiere seguir escuchando. Yo creo que lo que tienen que hacer, y quiero por eso pedir tu opinión, ¿no? Yo creo que es exactamente al revés. O sea, aquí no hay que apagar nada. Aquí no hay que sentir, sino utilizar esa indignación como un motor, más bien para iniciar un proceso
de participación política de esas personas buenas para que entren. Ese espacio no puede ser llenado por los malos. Sí, que es lo que hemos dejado que pase a lo largo de 200 años de vida republicana. Yo quiero decirle a los jóvenes o a las personas buenas que están mirando tu programa, quiero decirles algo muy claro, ¿no? No te preguntes por cuál es la solución que me van a dar los políticos que durante años te han saqueado el bolsillo. Tú eres la solución. Tú eres la solución. Tú te tienes que meter en la política, tienes que ir al Estado, tienes que preocuparte por el bien común, tienes que preocuparte porque se encarcele a los corruptos, tienes que preocuparte porque tus hijos, tus hermanos o tus padres que son buenos se dediquen a la política. El Perú necesita un proceso de regeneración. Esta es la hora de la regeneración. No dejemos que nuevamente la venganza, el odio, la hipocresía, el fariseísmo político se apoderen del Estado, como durante los últimos años, en donde las personas que nos decían yo soy lo mejor del Perú, yo soy lo único que te puede indicar qué está bien y qué está mal, yo soy la decencia, que esas personas regresen a gobernar el país. Tiene que haber un cambio generacional, un cambio de personas, un cambio de liderazgo en todo el país y para eso tenemos que decirle a la gente que son ellos, son ustedes los que tienen la solución en sus manos. Falta un poco más de autoestima también. ¿Es la autoestima que queda golpeada con cosas como esta? Nunca vamos a liderar nada, siempre vamos a ser un país secundario, nunca vamos a volver a ser una potencia regional como lo fuimos en un momento durante el Incario y el Virreinato, e incluso en algún momento de la República. Nunca vamos a liderar el Pacífico Sur ni Sudamérica si no tenemos la autoestima necesaria como para meter en la cárcel a los corruptos que han traicionado al país. Este es un gobierno de cristal, no nos engañemos. Este es un gobierno de cristal. El gobierno no puede abrirse frentes innecesarios. Me preocupa lo que ha dicho tu invitada anterior, la congresista Choquehuanca, ¿no? Me preocupa muchísimo. Si ni siquiera le han dicho a la señora Ana María Romero, la ministra de Salud, que ha sido el brazo derecho de Alejandro Toledo en una ONG que ha recibido fondos directos de Odebrecht, ni siquiera el gobierno atina a decirle en una reunión, o los congresistas no le dicen, ministra, dé un paso al costado. ¿Qué es esto? Esto es el síndrome de Saavedra. Nadie quiere renunciar en el gobierno. No le abran más frentes a un gobierno de cristal. Dedíquense, por favor, a solucionar los graves problemas que tiene el país y cuando llegue el momento, den un paso al costado porque es la hora de la regeneración y es la hora de una nueva generación de jóvenes peruanos. Martín, gracias por acompañarnos. Encantado. Muy amable. Amigos, llegamos al final del programa de esta noche. Gracias por seguirnos. Mañana estamos con ustedes a las 8 en punto de la noche por ATV+, en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias. Muy buenas noches.